As-salamu alaikum, hermano, hermana, bienvenido, bienvenida una vez más. Como dijimos anteriormente, tanto en el Islam como en el cristianismo, el pecado mayor que puede haber es asociar a Allah con algo o con alguien. Pero, desafortunadamente, muchos hermanos y hermanas cristianos dicen que Jesús reclamó la divinidad, y esto pues lo podemos descartar fácilmente si nos basamos en la Biblia. En la Biblia no existe un tan solo verso donde diga que Jesús mismo reclamaba la divinidad o decía que se le adorara. No decía él que él era Dios ni pedía que se le adorara. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 30, dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Toda persona que dice someto mi voluntad a la voluntad de Dios, en árabe le llamamos musulmán. Un musulmán es la persona que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y Jesús claramente está diciendo: yo no busco mi voluntad, busco la voluntad del que me envió. Jesús ha sido uno de los mensajeros y más grandes enviados de Allah, pero en ningún momento él dijo que era Dios y ni en ningún momento ha pedido que se le adore. En el Corán no existen menos de 99 nombres o atributos que se le atribuyen a Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, el más misericordioso, el más compasivo, el sabio, etc. Por ejemplo, en Sura Al-Isra, capítulo 17, verso 110, dice: di, invocad a Alá o al compasivo, como quiera que invoquéis, él posee los nombres más bellos. Y en Sura Taha, capítulo 20, verso 8, dice: Alá, no hay Dios sino él, y suyos son los nombres más hermosos. Como dije anteriormente, no existen menos de 99 nombres o atributos dados para Allah, pero el mayor o el nombre supremo es Allah. ¿Y por qué los musulmanes preferimos llamarlo Allah en lugar de Dios? La respuesta es sencilla: porque la palabra Allah no tiene plural, no tiene género, es una palabra única, tal como es Allah. Allah es único. En cambio, la palabra Dios la podemos escribir o decir en manera plural, como dioses, diosas, en género femenino, masculino, y tiene diferentes variantes. En cambio, la palabra Allah es una palabra única. Y el nombre de Allah está mencionado en los libros sagrados de las principales religiones. Por ejemplo, en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, verso 34, dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en cada Biblia, en cualquiera de sus traducciones, este verso en particular se mantiene en su forma original, en cualquiera de las versiones de la Biblia, en cualquiera de sus traducciones: Elí, Elí, lama sabactani. Pero cuando escuchamos esta traducción, no se parece a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni tampoco suena parecido o similar a Jehová, Jehová, ¿por qué me has abandonado? Pero si traducimos este verso, Elí, Elí, lama sabactani, al idioma árabe sería: Allah, Allah, lema taraktani. Hebreo y árabe son dos lenguas semánticas que suenan similar, suenan parecido. Así que Jesús también usó la palabra Allah y suena más parecido la traducción: Elí, Elí, lama sabactani. Allah, Allah, ¿por qué me has abandonado?